Por lo tanto, la voluntad de Dios, número 1, nos hace agradables ante Él. Número 2, la voluntad de Dios, introducción. No siempre coincide con la nuestra. Y esto debemos dejarlo claro desde el principio. La voluntad de Dios no siempre coincide con la nuestra. En la mayoría de los casos no coincide siempre con la nuestra. Muy a menudo. Así que tengan en mente esto, que hacer la voluntad de Dios a veces no es simple. A veces debemos renunciar a nuestra voluntad. Hablaremos de esto. Proverbios 19:21. Vean lo que dice al respecto. Hay muchos diseños en el corazón del hombre, pero solo el plan del Eterno permanecerá firme. Entonces el corazón del hombre medita tantas cosas bellas. Señor, yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Señor, quiero emprender esta carrera, quiero iniciar este trabajo, quiero hacer esto por ti, tal vez quiero servirte de esta manera. El corazón del hombre planea muchos y muchos diseños, pero la palabra dice que es el plan del Eterno el que permanece firme. ¿Ok? Entonces el Señor deja las cosas claras. Puedes planear y hacer lo que quieras, pero en realidad el éxito en tu vida es cuando persigues no tus sueños, sino cuando persigues los sueños de Dios y cuando prestas atención no a tus planes, sino a los planes de Dios. Y tantas veces podremos vivir una vida mucho más relajada, mucho más simple, mucho más libre, mucho más tranquila, cuando simplemente nos confiamos a lo que Dios quiere en nuestra vida, sin rompernos la cabeza con tantas conjeturas y planes para llegar a... Cuando seguimos los sueños de Dios, en primer lugar, nunca fracasaremos. En segundo lugar, siempre tendremos la garantía de éxito en nuestra vida, ¿ok? Por lo tanto, la voluntad de Dios, ten esto presente como introducción, no siempre coincide con tu voluntad. Número 3. La voluntad de Dios es la única garantía de éxito y satisfacción en tu vida, como estábamos diciendo. Leamos Jeremías 29:11. Entonces el profeta Jeremías, quien fue un importante mensajero de Dios, dice aquí que el Señor tiene pensamientos de paz y bienestar para nosotros, sus fieles seguidores. Nosotros tenemos muchos pensamientos, pero Él también tiene muchos pensamientos para nosotros, ¿saben? ¿Y qué tipo de pensamientos son? ¿Pensamientos de mal? ¿Pensamientos de destrucción? ¿De sufrimiento? No, pensamientos de paz y no de mal, para darle un futuro y una esperanza. Estamos, entonces, si seguimos la voluntad de Dios. Sabemos que esta voluntad es la única garantía de éxito en nuestra vida, y no solo éxito, sino también de bienestar. Hablamos en la última transmisión sobre el bienestar de la adoración, ¿verdad? Pero la voluntad de Dios causa bienestar en nuestra vida, es decir, nos hace sentir bien. Cuando estás en la voluntad de Dios no tienes de qué lamentarte o sufrir. No estoy diciendo que no haya sufrimiento al seguir la voluntad de Dios. No estoy diciendo esto, pero hay una paz, hay una paz. Sabes que estás en su voluntad. De hecho, por ejemplo, cada uno de nosotros hace sus propios planes. Los chicos, por ejemplo, estudian durante muchos años porque quieren convertirse en alguien, en una carrera maravillosa. Y así, también estaba planeando yo para mi vida. Sin embargo, había cansancio dentro de mí, había estrés dentro de mí. Y así es, para todos. Para todos los hombres siempre hay este estrés, porque se debe intentar llegar a algo, mientras que cuando entras en la voluntad de Dios, te rindes a Dios y realmente quieres hacer su voluntad, todo se aquieta, todo se convierte en paz y tú también te vuelves más relajado. Hay un versículo de la palabra que dice, Dios da la bendición y no añade ningún tipo de aflicción, ¿verdad? Y así es. Cuando estás en la voluntad de Dios, experimentas la bendición. Aunque a veces puedes enfrentar pruebas, puedes experimentar ataques, puedes absolutamente, pero en todo esto, estás en el descanso, en todo esto, estás en el lugar correcto donde deberías estar. Y cuando no estás en la voluntad de Dios, ahí está el problema. Ahí es donde están los verdaderos problemas. Por lo tanto, es importante que estés en el centro de la voluntad de Dios. Porque, escúchame, hay 3 tipos de condiciones que pueden existir en tu vida, ¿ok? Dependiendo de si haces o no la voluntad de Dios, puedes encontrarte en 3
tipos de situaciones diferentes. Y también quiero ponerlo en la pantalla para que te quede aún más claro. Hay 3 situaciones de vida en las que te puedes encontrar, dependiendo de si sigues o no la voluntad de Dios. Ahora, caso número 1. Puede suceder que tú vivas completamente fuera de la voluntad de Dios. O bien, número 2, puede suceder que vivas la voluntad de Dios a medias, no plenamente. Y luego veremos mejor este concepto, porque Dios tiene una voluntad perfecta para nosotros, pero a veces nos conformamos con una voluntad aceptable. Y entramos en la llamada voluntad permisiva de Dios. Es decir, Dios dice, está bien, lo has querido tú, has decidido ciertas elecciones. En algunas cosas de tu vida me has dejado fuera, no me has querido invitar. Y está bien así, te lo permito. Sin embargo, aquí dentro aún no experimentamos plenamente la bendición de Dios, porque no hemos hecho completamente su voluntad. Esto significa terminar en una situación de vida que es la voluntad permisiva de Dios. Estamos. Luego, número 3. Finalmente, podemos vivir, debemos vivir. Esta es nuestra invitación esta noche, en la perfecta voluntad de Dios. Es la hora en que no tendremos de qué preocuparnos. Estaremos en pleno cumplimiento de su voluntad. El primer caso, como hemos dicho, es el de vivir justo fuera de la voluntad de Dios. Leamos un versículo que habla de esto. Josué 5:6. De hecho, los hijos de Israel habían caminado 40 años por el desierto, hasta que todo el pueblo, es decir, los hombres de guerra que habían salido de Egipto, fueron destruidos porque no habían obedecido la voz del Eterno. Ok, aquí estamos. Entonces, aquí se está hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no había obedecido la voz de Dios y sin embargo la escuchaba de manera audible. No habían obedecido la voz de Dios y por esta razón vagaron 40 años en el desierto sin alcanzar la tierra prometida. ¿A causa de qué? Del hecho de que no han seguido la voluntad de Dios. Así que ciertos desiertos en nuestra vida, ciertas situaciones áridas que no florecen de ninguna manera y a veces nos aferramos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchas veces debes preguntarte, pero estoy en la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces la gente culpa a Dios? Dios, ¿pero por qué no intervienes? En lugar de preguntarse, ¿no será que quizás no estoy siguiendo la voluntad de Dios? No es que el Señor tiene algo más para mí, no es que la voluntad de Dios es diferente y debo buscarla, porque ahora veremos cómo buscar y entender esta voluntad de Dios. Entonces es posible que te encuentres en el caso, es muy posible, y muchos cristianos viven así, de vivir fuera de la voluntad de Dios, en situaciones pésimas, que son causadas por el hecho de que estás rechazando su voluntad en tu vida. Número 2, existe la posibilidad de no vivir plenamente la voluntad de Dios para nosotros. Ahora daremos algunos ejemplos y caemos en lo que es la voluntad permisiva de Dios. Por ejemplo, en nuestra zona se dice incaponirse, me encaponzo, quiero este teléfono y tal vez Dios para mí quiere otro teléfono. Estoy dando un ejemplo, pero yo me aferro a que quiero este teléfono. Luego, sin querer, compro el teléfono y el teléfono no funciona bien. Y luego me enojo con Dios, ¿por qué el teléfono no funciona bien? Y Dios me dice, ¿ves que yo tenía para ti otro teléfono y tú te has empeñado en que querías ese teléfono? Ahora, ¿qué hace Dios? ¿Nos abandona? No, Dios nos ayuda, nos sostiene, nos hace seguir adelante, pero este teléfono roto seguirá dándome problemas, porque he entrado en la voluntad permisiva de Dios. O, por ejemplo, cuando uno se casa con una persona que no es aquí. Aquí, en concreto, era precisamente eso. En concreto, tal vez no se case, es decir, se case con una persona que no está en la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nos enamoramos de esa persona y no logramos escuchar realmente cuál es la verdadera voluntad de Dios. Entonces Dios al final nos lo permite. Quizás continuamos sirviendo a Dios, pero el verdadero propósito que Dios tenía para nuestra vida se va desvaneciendo. Y es así, queridos, es así. Así que este es un ejemplo clásico, pero
Podemos hablar de muchos y muchos ejemplos diferentes que luego veremos, algunos incluso en la Biblia. Mientras tanto, este concepto de la voluntad permisiva lo encontramos en Romanos 12:2. Leamos números porque esto es importantísimo. Romanos 12:2. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Este versículo menciona diversas voluntades de Dios. ¿Alguna vez se han dado cuenta? Dice, para que conozcan por experiencia cuál es la buena, la aceptable y la perfecta voluntad de Dios. Ahora me resulta que la palabra perfecta significa perfecta. Es decir, una cosa perfecta no puede ser buena, no puede ser aceptable. La palabra aceptable indica precisamente algo que está bien, es aceptable. Pero luego hay una perfecta voluntad de Dios. Entonces, por experiencia, aprendemos a conocer cuál es la buena voluntad de Dios, que esto es algo bueno. Por ejemplo, salir con un chico nacido de nuevo, una chica nacida de nuevo, es algo bueno ante Dios. Dios lo aprecia, en lugar de quizás relacionarse con una persona que no conoce a Dios. Eso significa estar realmente fuera de su voluntad. Entonces, estar con una persona que conoce a Dios, como dice la palabra también, nos hace entrar en una voluntad que puede ser buena para nosotros. Pero la pregunta es, ok, es buena, pero ¿es perfecta esa cosa allí? Porque tal vez Dios tiene para nosotros a la persona adecuada, no solo que ha nacido de nuevo, no solo que ha sido bautizada con el Espíritu Santo, sino la persona justa que Dios ha establecido para nosotros. Estamos, y esa es la voluntad perfecta, que no causará daño en tu vida. ¿Dónde estarás bajo la protección de Dios si te casas con esa persona? ¿Dónde podrás cumplir plenamente el propósito de Dios si te casas con esa persona? Porque existe el riesgo de que te cases, tal vez tengas una familia, entre comillas, normal, pero no logras cumplir el propósito de Dios, porque sí, esa persona conoce al Señor, sí, no hay ningún problema debido al hecho de que uno está convertido y el otro no. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que esa persona no es la que debía estar contigo, por lo tanto, no puedes alcanzar el propósito que Dios tenía para tu vida a causa de esta persona. Entonces entras en la voluntad permisiva de Dios. Y no es que una vez que te casas luego lo dejes, ya lo has casado. Y Dios dice, ok, estás en la voluntad permisiva, yo lo estoy permitiendo. Ya estamos. Así como cuando una persona decide a toda costa que quizás Dios la ha llamado a ser un evangelista, pero a toda costa quiere abrir una iglesia y ser un pastor. El Señor quizás te lo permite hacer. Y por el bien de las almas quizás te permite que puedas pastorear, pero notarás que no lograrás lo que estás haciendo. Siempre te resultará difícil, siempre hay un esfuerzo, siempre hay algo que veremos después. No te permite fluir en la voluntad de Dios, quizás porque has entrado en la voluntad permisiva, ¿ok? Y repito, la voluntad permisiva no te permite cumplir el propósito de Dios para tu vida. Un ejemplo por excelencia es nuestro querido Sansón. Sansón fue llamado desde el vientre de su madre a ser un nazareo, consagrado a Dios, a no cortarse nunca el cabello donde residía su fuerza, pero en realidad no estaba en el cabello, estaba en la consagración de Sansón. Y Sansón estaba destinado a convertirse en un gran líder, ungido con una unción de poder físico devastador. Sin embargo, Sansón lo combinó todo y más. Sansón, por su amor por las mujeres, sabemos la historia, fue engañado, capturado por los filisteos, le cortaron el cabello, su consagración a Dios fue interrumpida, el poder de Dios en su vida fue interrumpido, y posteriormente Sansón fue atado a los grilletes del templo de los filisteos, le sacaron los ojos, y en ese momento Sansón recuperó la lucidez, se arrepintió, y Dios utilizó ese último arrepentimiento en el final de la vida de Sansón para destruir el templo de los filisteos, y así murió Sansón. Con todos los filisteos, la voluntad de Dios para Sansón era morir de esa manera tan piadosa, horrenda y mezquina. Absolutamente no. Aquí está Sansón, un ejemplo típico en la Biblia de un hombre que ha hecho el plan de Dios. Ha cumplido el plan de Dios, pero lo ha cumplido a medias. No lo ha cumplido todo.
Ha vivido en la voluntad permisiva de Dios, no ha vivido fuera de la voluntad de Dios. Ni siquiera ha vivido dentro de la voluntad de Dios, ha vivido con un pie dentro y un pie fuera. La voluntad permisiva de Dios podría hablarte, por ejemplo, de Bernabé. Solo lo hace Pablo. Ahora veamos en Hechos 13:2. Leamos Proverbios 13:2. Mientras celebraban el servicio al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: Aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Vemos que Dios llamó a Bernabé y a Saulo, pero juntos. Y entonces, ¿por qué Barnabás entró al final en la voluntad permisiva de Dios? ¿Recuerdan que en un cierto momento Bernabé y Saulo tienen un pequeño altercado y se separan? Bernabé decide alejarse de Saulo y marcharse a Chipre. Así, Bernabé con este gesto entró en la voluntad permisiva de Dios porque Bernabé continuó sirviendo a Dios, continuó haciendo avanzar el Evangelio, pero no junto a Saulo. Dios, en cambio, había dicho que debían llevar adelante su reino juntos, pero Bernabé decidió separarse y al final también encontró la muerte en la isla de Chipre. Así es. Él decidió a toda costa insistió en ir a Chipre, separándose de Pablo, y en Chipre encontró su muerte. El apóstol Bernabé es nombrado como apóstol en la Escritura. En el libro de los Hechos, esto también es para responder a aquellos que dicen que los apóstoles eran solo 12, los primeros que Jesús eligió y luego los demás. No, absolutamente, hay otros apóstoles después de los 12. Pablo es uno de ellos, Bernabé es uno de ellos, y hay otros, mencionados también en la Escritura. Bernabé fue llamado a grandes cosas y sin embargo perdió el propósito de Dios por el hecho de que entró en su voluntad permisiva. No es que Bernabé en Chipre estuviera jugando. Estaba evangelizando, sanando a los enfermos, liberando a los demonios. Era un apóstol. Sin embargo, no era la perfecta voluntad de Dios en su vida. No sé si estos ejemplos les están haciendo reflexionar un poco y les digo la verdad, seamos honestos. Seamos honestos. La mayoría de los cristianos no vive en la voluntad perfecta de Dios. La mayoría de los cristianos llega a compromisos. Dice, bueno, pero al final, como Barna, al final yo de todos modos estoy predicando, de todos modos soy un apóstol, de todos modos estoy haciendo lo que Dios quiere. No, tú debes buscar la voluntad perfecta de Dios. ¿Por qué? Siempre queremos poner de nuestra parte, nunca queremos rendirnos a Dios, y esto no nos permite vivir en la voluntad de Dios. Debemos morir a nosotros mismos. Esto es muy importante. Por lo tanto, muchas personas viven una vida de problemas debido a que no han entrado en esta perfecta voluntad de Dios. Mientras hablamos ahora de la perfecta voluntad de Dios, hay ejemplos en la Biblia de hombres que han vivido en la perfecta voluntad de Dios. De hecho, diría que han vivido y también han muerto haciendo la perfecta voluntad de Dios. Un ejemplo es David, de quien hemos hablado. David, por supuesto, a veces cayó, lo hemos visto, pero siempre se arrepintió rápidamente y siempre regresó a la voluntad perfecta de Dios, al punto de que nunca hubo un rey como David, y Jesús mismo descendió ¿de quién? De David. Se escribe que el trono de David reinará en eterno, y David reinará durante 1000 años en el milenio. Es decir, la Biblia dice cosas increíbles sobre David, porque David hizo completamente la voluntad de Dios hasta el final de su vida. Podría hablarte de Elías. El profeta Elías también tuvo un momento de desfallecimiento, pero luego se recuperó, se repitió, y caminaba tanto con Dios, que Dios en cierto momento ni siquiera le hizo saborear la muerte, se lo llevó. Estoy atrapada en el torbellino. Enoc, lo mismo. De Enoc se escribe un solo versículo, ¿no? Caminó con Dios y en un cierto momento Enoc ya no fue porque Dios lo llevó. Aleluya, porque él caminó con Dios. Ahora veremos que hacer la voluntad de Dios no se trata de tomar la esfera mágica y decir, Señor, ¿qué debo hacer? A, B o C. No, se trata de caminar en la voluntad de Dios. Tú debes caminar en ella. Enoc caminó con Dios y Dios ni siquiera le hizo ver la muerte, se lo llevó consigo. Podría hablarles de Pablo.
Pablo hizo la voluntad de Dios hasta el último día de su vida. Lo declara el mismo apóstol Pablo, ¿no? En 2 Timoteo 4:7. Hay palabras maravillosas. 2 Timoteo 4:7, Mary. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe con firmeza. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Qué bellas palabras que Pablo puede decir. Aún estando en prisión, aún cuando iba a ser decapitado para ser asesinado, Pablo había hecho lo que Dios había dicho que hiciera. Había cumplido su perfecta voluntad, ¿ok? Amén, ¿ok? Y entonces, ¿cuán importante es que entremos en la voluntad perfecta de Dios? Si hay alguien aquí que está fuera de la voluntad de Dios, entonces en este momento puede decidir someterse a su perfecta voluntad. Si hay alguien esta noche que vive en la voluntad permisiva de Dios, puede decidir en este momento entrar en su voluntad perfecta. Y por lo tanto, te invito a comentar aquí en Instagram y aquí en YouTube. Incluso si estás viendo la grabación, comenta con fe, con certeza, con todo el corazón, declarando tu decisión en este momento. Quiero seguir la perfecta voluntad de Dios para mi vida. Comenta aquí, quiero seguir la perfecta voluntad de Dios en mi vida. Ahora hablemos de esta voluntad de Dios. Ya leo los comentarios, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para conocerla? Primero, es necesario que sepas que puedes estar fuera de la voluntad de Dios, que puedes estar en la voluntad permisiva, que puedes estar en la voluntad perfecta. Ahora, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? En realidad, hay 4 puntos sobre la voluntad de Dios. Muy simples. La voluntad de Dios debe ser buscada. Número 1. La voluntad de Dios debe ser escuchada. La voluntad de Dios debe ser seguida. Y finalmente, la voluntad de Dios debe ser confirmada. Repito, la voluntad de Dios debe ser buscada ante todo. Hacemos gestos, así tal vez nos entendamos mejor. Nosotros, los italianos, somos gesticuladores. Se debe buscar, se debe escuchar, se debe seguir y se debe confirmar. Esto es muy importante. Número 1, la voluntad de Dios debe ser buscada. ¿De acuerdo? Entonces no se trata de que Dios de repente te dice que emprendas el camino de Yoto y vayas a donde debes ir. La voluntad de Dios debe ser buscada, debe ser deseada. Salmo 25 del versículo 4 al versículo 5. Oh Eterno, hazme conocer tus caminos, enséñame tus senderos. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero grandemente todo el día. Aquí está David que habla, el gran adorador David. Dice, oh Eterno, hazme conocer tus caminos. Esta es la oración de David. Eterno, hazme conocer tus caminos. Enséñame tus senderos. Guíame en tu verdad y enséñame. Son palabras maravillosas estas. David está buscando la guía de Dios porque ha comprendido que sin una guía diaria por parte de Dios en nuestra vida, tarde o temprano, queridos que están escuchando, nos hacemos daño. Y muchas veces, cuando estás conduciendo y el navegador te dice que tomes un cierto camino y por error o distracción te equivocas o quieres hacerlo a tu manera, te encuentras en esas situaciones en las que el navegador comienza a decir, recalculando la ruta y te encuentras dando vueltas y pierdes tiempo, pierdes dinero y pierdes la bendición de Dios cuando podrías haber llegado mucho antes. ¿Cuántas veces en nuestra vida podríamos llegar mucho antes a lo que Dios nos ha prometido, pero debido a que no seguimos su voluntad, aquí estamos, girando sobre nosotros mismos, y Dios tantas veces tiene que recalcular el camino, pero la voluntad de Dios, querido que estás escuchando, debe ser buscada. Ok, el Salmo 103, versículo 7. Esto es muy bonito, muy profundo. Aquí se hace una diferencia entre Moisés y el pueblo, sus caminos y los hijos de Israel. Aquí se hace una diferencia entre Moisés y el pueblo, porque el pueblo conocía las obras de Dios. Dios había abierto el mar rojo. Dios ha partido la roca de Horeb, ha hecho brotar agua. Dios que ha enviado las codornices en el desierto. Dios que ha hecho cruzar el Jordán a pie, haciéndolo abrir
Dios ha realizado muchos milagros para el pueblo de Israel. Sin embargo, solo Moisés, de todo ese gran pueblo, solo Moisés buscaba sus caminos. El pueblo buscaba las obras, pero Moisés buscaba los caminos. Es decir, Moisés buscaba la dirección del corazón de Dios. Aquí está que Moisés oró: Señor, hazme conocer tus caminos. Es la misma oración de David. Señor, yo quiero conocer tu corazón. ¿Cuáles son tus caminos? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus sueños para mi vida? Hoy se predica con mucha facilidad: Dios te hará realizar tus sueños. Te digo, no es cierto. Soy muy directo y honesto. No es bíblico. Dios te hará realizar sus sueños a través de ti, y gloria a Dios. Porque si tuviéramos que realizar nuestros sueños, recibiríamos un buen golpe en la cabeza. Pero si cumplimos los sueños de Dios para nuestra vida, realmente disfrutaremos del pleno de su bendición. Aquí estamos. Proverbios 3, versículo 5 y versículo 6. ¿Qué dice? Confía en el Eterno con todo tu corazón, y no te apoyes en tu entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus senderos. ¡Wow! Confía en el Eterno con todo tu corazón, y no te apoyes en tu entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos. ¿No lo dice alguien? No, en todas. Confía en el Eterno con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce en todos tus caminos, y Él enderezará tus senderos. Entonces siempre digo esto: cuando los caminos son torcidos en tu vida, en tus áreas financieras, en tus áreas laborales, en tus áreas ministeriales para servir a Dios, cuando los caminos son torcidos en tus áreas relacionales, cuando los caminos son difíciles, torcidos y complicados, pregúntate: ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? Porque Dios dice que cuando no nos apoyamos en nuestro entendimiento, sino que nos apoyamos en el entendimiento de Dios, Dios endereza nuestros caminos. Y tantas veces podemos, como el pueblo de Israel, llegar en 40 días a la tierra prometida, y nos tardamos 40 años dando vueltas en el desierto, porque nuestros caminos son torcidos. Pero cuando nos apoyamos en la voluntad de Dios, nuestros caminos son rectos y llegan directamente al propósito de Dios para nuestra vida. Por lo tanto, la voluntad de Dios debe ser buscada. Por eso Jesús en el Padre Nuestro dijo: oremos, Padre, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Entonces debes buscar la voluntad de Dios. No aparecerá de la nada. A veces hay personas que me dicen: Francisco, por favor, dame una palabra de conocimiento. Yo digo: pero aquí no está el jukebox. No es que tenga la esfera mágica y me salga la palabra de conocimiento. Y hay momentos en los que el Espíritu te toma y te revela algunas cosas, pero no soy yo quien manda. Es Él, cuando Él quiere, como Él quiere. No puedes depender de la palabra de otra persona. Debes depender de lo que Dios dice. Debes buscar la voluntad de Dios, y debes buscarla en oración. Debes buscarla en su palabra. Sé que muchos se estaban preguntando: Francisco, estás hablando de esto, pero dínoslo mejor. ¿Cómo busco la voluntad de Dios? ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Hay 3 maneras, muy simples, que seguramente ya conoces. Número 1, debes buscar la voluntad de Dios en su palabra. Oh, cuán importante es la palabra de Dios, cuán importante es. Ya no se lee más la palabra de Dios, ya no se conoce más la palabra de Dios, y muchas veces, escuchamos a cristianos que nos dicen: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué Dios no me habla? No puedo escuchar su voz. Vea la palabra. Es el primer medio por el cual Dios nos habla, su palabra, porque es palabra de Dios, y es lo más fundamental, lo más importante, lo más precioso que tenemos. Mira, la palabra dice que Dios honra a aquellos que lo honran, ¿verdad? Este es un concepto muy importante. Y muchas veces en nuestra vida decimos: Señor, revélame tu voluntad, y Dios no nos revela nada. ¿Por qué motivo?
Porque la mayor parte de la voluntad de Dios ya está revelada en su Escritura, ya está revelada en la palabra de Dios. ¿Tú piensas que la palabra de Dios nos habla sobre el matrimonio, nos habla sobre las finanzas, sobre la iglesia, nos habla sobre nuestro carácter, el perdón y las relaciones con nuestros familiares, nos habla de todo y más sobre nuestro trabajo? La palabra de Dios nos habla de cada cosa, de casi todo. Ya está escrito en la palabra de Dios. Entonces, muchas veces, la razón por la que Dios no te habla o no te revela su voluntad es porque ya está revelada en su palabra. Por lo tanto, debes leer la palabra de Dios y ponerla en práctica. Porque Dios honra a aquellos que lo honran. Dios honra a aquellos que honran su palabra. Dios no honrará las relaciones en tu vida si tú no honras tu relación con Él. No sé si lo han entendido. Dios no honrará las relaciones que tú quieres establecer en tu vida si tú no estás honrando tu relación con Él. Exacto. Así como Dios no honrará tus finanzas si tus finanzas no están honrando a Dios. Todo está en la palabra de Dios. Casi todo. Ya está escrito en la palabra de Dios. Entonces, muchas veces, la razón por la que Dios no te habla o no te revela su voluntad es porque ya está revelada en su palabra. Por lo tanto, debes leer la palabra de Dios y ponerla en práctica. Porque Dios honra a aquellos que lo honran. Dios honra a aquellos que honran su palabra. Dios no honrará las relaciones en tu vida si tú no honras tu relación con Él. No sé si lo han entendido. Dios no honrará las relaciones que tú quieres establecer en tu vida si no estás honrando tu relación con Él. Exacto. Así como Dios no honrará tus finanzas si tus finanzas no están honrando a Dios. Dios no honrará tus finanzas si tus finanzas no están honrando a Dios. A veces decimos, Señor, dime tu voluntad, lo que debo hacer con mi dinero. Dios te dice, disculpa, pero Mere, voy a tomar tu Biblia. ¿Has leído? Te di mi librito de instrucciones. Y aquí está escrito que debes tener fe. Darme a mí porque das, teniendo fe. Y yo te multiplicaré en medida, buena, apretada, sacudida y rebosante, lo que das a mí. Si te falta fe al dar al Señor, está escrito aquí, no esperes el contracambio. Entonces Dios te dice, si quieres conocer mi perfecta voluntad, lee esto porque está escrito, dad y se os dará. Un ejemplo, así como Dios no honra tu casa, cuando tú no honras la casa de Dios. Tantas familias rotas, quebradas, donde los hijos no quieren saber nada. A menudo los padres no honran la casa de Dios. A menudo desprecian a las autoridades, están en rebelión, asisten hasta y luego no asisten. Viven en desorden con respecto a la casa de Dios. No dan el debido respeto a la casa de Dios, a la iglesia estoy hablando, y por esta razón no encuentras el honor de Dios, el favor de Dios en tu casa. Este es un concepto bíblico. Sé que no es popular. Hoy se dice que es herético, casi lo contrario de lo que estoy diciendo. Pero la Biblia es clara. Dios honra a aquellos que lo honran. Generalmente su voluntad ya está aquí, en la palabra de Dios. Está en la Biblia. Y vivir en desobediencia me lleva a estar fuera de la voluntad de Dios. Y cuando digo, Señor, háblame, revélame tu voluntad, aquí no se revela su voluntad. ¿Por qué motivo? La desobediencia. La obediencia es fundamental. Dios nunca te dará la instrucción número 2 cuando no quieres obedecer. La instrucción número 1.
Cuando monto un escritorio, primero debo poner las bases, luego coloco la parte superior. No puedo pretender poner la parte superior si aún no he puesto las bases. Y muchas veces hacemos así en nuestra vida. Señor, ¿qué debo hacer? Dios te dice disculpa. Pero ¿por qué no vuelves al paso número 1? Estamos aquí. Esto aplica a muchas personas. Podríamos profundizar más en este concepto. Por lo tanto, la voluntad de Dios se busca y se encuentra en su palabra. En segundo lugar, la voluntad de Dios se busca y se encuentra con la oración y el ayuno. Hay cosas que no están escritas en la Biblia. ¿Qué trabajo debo emprender? ¿Qué debo hacer? Debo ir a Dios en oración, a veces con ayuno. Señor, háblame, y Dios te hablará. Dios no es un Dios sordo, ni mudo, ni ciego. Él habla, es como si hablara, y habla claramente. Número 3. Debes buscar la voluntad de Dios en la comunión con el Espíritu Santo. No solo ir a orar y salir, se trata de cultivar comunión constante con el Espíritu Santo todos los días. Al despertarse, Espíritu Santo, ¿cómo estás? Espíritu Santo, soy así y así. Me he levantado un poco triste, un poco amargado. No quiero enfrentar este día. Dame la fuerza. Espíritu Santo, guíame. ¿A dónde debo ir? ¿Qué debo hacer? También porque sin comunión con el Espíritu Santo nunca podremos realmente escuchar la voz de Dios. Entonces también podemos orar y pedir al Señor cuál es su voluntad, pero nunca podremos escuchar realmente la voz de Dios sin la comunión diaria con el Espíritu Santo. Es algo tan fundamental para nuestra vida. Debemos estar tan rendidos a Él. Por ejemplo, cuando recientemente nos escribió una chica que buscaba la voluntad de Dios para su novio y decía que no podía encontrarla y por eso estaba en depresión, estaba enojada con Dios, porque Dios bendecía a todos menos a ella y esa era la razón principal. Buscaba la voluntad de Dios para tener un beneficio personal. Y no estaba realmente rendida al Espíritu Santo, no estaba realmente rendida a Dios. Y cuando nosotros, en cambio, nos rendimos completamente a Dios, sin pensar en lo que queremos nosotros, en lo que deseamos nosotros, sino que nos rendimos completamente a Él aquí, entonces, decimos que el Espíritu Santo guiará cada área de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos rendido a Él y tenemos una comunión constante y continua con Él. Por eso, como estábamos diciendo, número 1, la voluntad de Dios debe ser buscada en la palabra, en la oración, con la comunión con el Espíritu Santo, como decía Mary. Y número 2, la voluntad de Dios debe ser escuchada. La voluntad de Dios debe ser escuchada. Leamos Romanos 8:14, María. 8:14, María. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son conducidos, otra traducción dice, son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Por lo tanto, debemos ser guiados por el Espíritu Santo, día tras día. Debemos ser guiados por Él. Por lo tanto, la voluntad de Dios también debe ser escuchada. No solo se pide en oración, sino que luego se debe sentir, se debe escuchar. Y el Espíritu Santo te revela su voluntad. Recuerdo hace unos días, quizás no haya pasado ni una semana, en la que mi oración era tan profunda en ese momento, tan íntima con Dios, tan en profundidad, que podía percibir la voz del Espíritu Santo de una manera clarísima. Y dialogamos quizás durante 5 o 10 minutos. Y cada cosa que yo preguntaba, Él me daba la respuesta. Cada cosa que yo decía, Él me respondía. Y había este continuo intercambio de preguntas y respuestas. Y a menudo no es así. A menudo, lograr sintonizarse claramente con la voz de Dios puede resultar un poco difícil. Por eso es necesaria la oración. La oración es muy importante. La oración te permite rendirte a la voz del Espíritu Santo. Te permite escuchar claramente la voz de Dios. Digámoslo claramente, muchos creyentes hoy carecen de una verdadera vida de oración.
Por eso van de un lado a otro buscando la palabra profética. Y tú te metes en problemas. Te vas a meter en ciertos problemas y muchos de ustedes ya se han metido en estos problemas. Y nos escriben por palabras que no han sido dadas por parte de Dios. Pero tú tenías una necesidad desesperada. ¿Por qué? Porque no tienes una vida de oración. De hecho, buscan a alguien que pueda orar por ellos, ¿no? Muchas veces nos escriben, por favor, ora por mí para que pueda entender, para que Dios te revele cuál es su voluntad para mi vida. Por favor, debemos orar juntos. ¿Pero por qué Dios no te escucha? Dios los escucha, Dios los escucha. De hecho, Dios, no somos nadie, no somos nada. Dios es su Padre, los ama tanto y quiere su bienestar. Así que Él les responderá, pero deben buscarlo, deben estar en su presencia. Muchas veces queremos recuperar de inmediato lo que no hemos construido con el tiempo. Repito, muchas veces queremos recuperar en un instante lo que nunca hemos construido a lo largo del tiempo. No puedes pretender que Dios te hable de manera clara. Si nunca has construido una vida de oración, por eso nosotros animamos la intimidad con Dios, queridos. Es tan importante. No se basen en las transmisiones de Francisco. No se basen siempre en escuchar medios físicos. Debéis escuchar en lo espiritual. Debéis establecer una vida íntima de oración y veréis cómo vuestro oído espiritual se desarrollará y lograréis escuchar la voz del Espíritu Santo. Claro, cometeréis errores, como los cometí yo, errores, como los hacemos todos, pero luego veremos. Es la experiencia la que nos hace crecer en la conciencia de la voz de Dios. Porque en Romanos 12:2 leemos este versículo hablando precisamente de experiencia. De hecho, lo releemos. Y no os conforméis a este mundo, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que podáis conocer por experiencia cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Es hermoso lo que dice Pablo, ¿verdad? Para que conozcan por experiencia cuál es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Por experiencia. Debes tener experiencia. Como un niño cuando comienza a caminar y tropieza, nosotros también, cuando intentamos seguir la voluntad de Dios, escucharla y entenderla, al principio no será fácil. Personalmente, en nuestra vida hemos cometido errores a veces. ¿Cuántas veces hemos cometido errores? También yo he estado comprometido con personas equivocadas. Quise hacer cosas para Dios que no eran lo que Dios era para mi vida. He creído en cosas que pensaba que eran de parte de Dios, pero no eran de parte de Dios. Cuando Dios me habló, dijo, ve que las cosas no son así. He tomado decisiones apresuradamente, sin realmente esperar la respuesta de Dios para mi vida. Y luego, al crecer con los años, te das cuenta de que has cometido errores al tomar ciertas decisiones porque logras entender el por qué. Porque tal vez debías esperar más, debías ir con más calma, debías estar en obediencia a la palabra de Dios. Porque siempre queremos poner de nuestra parte, queremos hacerlo todo nosotros y nunca realmente rendirnos a Dios. Con la experiencia, sin embargo, aprendemos. Dice el proverbio, errando se aprende, y es cierto, así es. Así que no se sientan avergonzados. Si han cometido errores o equivocaciones, siempre hay la posibilidad de corregirse. Hay decisiones, está claro, que ya son irreversibles. Hablo de un matrimonio, hablo de otras situaciones particulares, no faltaría más. Pero hay cosas que el Señor nos permite reiniciar y volver a entrar en su voluntad. Y precisamente por el hecho de que hemos cometido un error, nos damos cuenta en que hemos fallado. A veces he confundido mi voz con la voz de Dios. Yo también. A veces hemos confundido la voz del diablo o de otros con la voz de Dios. Pero luego la experiencia te hace entender con los errores, que la próxima vez, cuando escuches esa voz, la reconoces de inmediato que no es la voz de Dios. Y serás cada vez más sensible a lo contrario, hacia su voz. Así que con la experiencia se aprende. Muchas veces seguimos adelante con el concepto de las puertas abiertas, ¿verdad? Si encuentras la puerta abierta, es Dios quien te la está abriendo. Lánzate, porque donde está la voluntad de Dios, siempre hay una puerta abierta. Bueno, no, siempre. Muchas veces hay
Entonces, la pregunta que debes hacerte no es si la puerta está abierta. La pregunta que debes hacerte es quién ha abierto la puerta. La pregunta que debes hacerte no es si hay una puerta abierta frente a ti, sino quién te la ha abierto. ¿Te la abrió Dios o te la abrió el diablo? ¿A cuántas personas el diablo abre puertas, oportunidades que parecen grandes, grandiosas, y luego en realidad se revelan como un gran fracaso? Te hacen perder el plan de Dios para tu vida. Personalmente, hubo, no hace mucho tiempo, una ocasión en mi vida de cambiar de trabajo. Me ofrecieron el doble del salario, me ofrecieron mares y montañas y yo decía, madre mía, me estoy por casar, esta es una buena oportunidad. ¿Qué hago? ¿Acepto o no acepto? Pero les digo la verdad, no es que estuviera completamente convencido dentro de mí, había un poco de lucha, ¿no? Y te digo una cosa, con esto y con muchas cosas se aprende. Cuando hay combate, cuando no hay la certeza absoluta y categórica que viene del Espíritu Santo, no vayas, no elijas, no tomes decisiones. Cuando hay titubeo, detente, detente, incluso si te prometen mares y montañas, porque el diablo te abre ciertas puertas, que en la puerta abierta está Dios. No, 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 esa es una enseñanza equivocada. Hay puertas que abre el diablo y debes aprender a reconocer cuál es la voz de Dios. Aprende a reconocer sobre todo la voz interior, porque cuando es Dios quien te dice que tomes un cierto camino, no lo piensas dos veces. Hay una certeza categórica dentro de ti. Hay una certeza, siento que esa es la voluntad de Dios, no te mueves cuando sí. La mente dice sí, hay una lucha, no te sientes del todo espontáneo. Quizás también sea algo que nos gusta. Nos gusta que, para nosotros, es cómodo y realmente nos gusta, pero dentro de nosotros hay algo que nos hace sentir que no hay paz absoluta. Así que deténganse, no avancen porque eso no es la voluntad de Dios para su vida. ¿Ok? Entonces, estamos diciendo de la manera más práctica posible, deténganse. Luego, entré en este trabajo durante aproximadamente 1 año y medio, hasta que el Señor realmente me llevó de nuevo a su voluntad. ¿Cómo entré? Pero el primer día que entré a trabajar allí, cuando abrí la puerta y dije, mamá Señor, ¿dónde he terminado? ¿Dónde he terminado? Y no es que el Señor al día siguiente chasqueó los dedos y me abrió otra oportunidad laboral. Tuve que soportarlo durante aproximadamente 1 año y medio. Tuve que apretar los dientes y viví en la voluntad permisiva de Dios. Y esto se puede ver en otras áreas de nuestra vida, en muchas otras áreas, donde sí, estamos haciendo, Dios nos lo permite. Pero no estamos haciendo exactamente lo que Dios quería en nuestra vida. ¿Ok? A veces uno puede abrir una página y decir, yo quiero servir a Dios, como lo hacen Francisco y María. Pero si Dios te ha llamado en cambio a hacer otra cosa, ok, entonces debes ser sensible a la voz de Dios, porque Dios te habla. Y una de las maneras en que Dios te habla más a menudo es a través de la voz interior y el testimonio interior. Recuerda una cosa, Satanás empuja, pero Dios te guía. Satanás empuja, pero Dios te guía. Hay una gran diferencia cuando hay prisa y debes tomar una decisión y Dios no te habla. Quizás estás ayunando 1, 2, 3, 4, 5 días y alguien te presiona. Escucha, o decides. Entonces sabes que no hay... Te doy un consejo práctico. Di que no importa lo que te ofrezcan. Da una respuesta y di que no acepto. Porque a menudo cuando Dios no te habla es porque la respuesta es no. Esta es otra cosa que he aprendido en mi vida. No está escrito que Dios tenga que hablarte, ¿sabes? Cuando una puerta se abre en la voluntad de Dios, Dios te lo dice. Él no tiene problemas para hablar, queridos. Muchas veces pensamos que escuchar la voz de Dios es una habilidad para los superespirituales. ¿Ves que el primero en tener interés en que tú escuches la voz de Dios es el mismo Dios? Si Dios quiere hablarte, te llega en sueño por la noche, te manda una visión. Y si no, también te envía una profecía. Si Dios te habla,
no te preocupes, Dios te habla. Pero si a veces oras para tomar una decisión y Dios no te habla, es probable que Dios te esté diciendo que no. Entonces, si hay situaciones en tu vida, tal vez te estés encontrando ahora, donde debes tomar una decisión y has estado orando a Dios durante bastante tiempo para que te hable y Dios no lo está haciendo. Es probable que la respuesta sea no. ¿Está bien? Por eso la voluntad de Dios debe ser buscada, debe ser escuchada. Y, número 3, la voluntad de Dios debe ser seguida. ¿Está bien? Porque muchas veces nos acercamos a la voluntad de Dios de esta manera. Señor, dime cuál es tu voluntad. Luego, quien se ha visto, Gracias. ¿Y tú haces tu vida? ¿Me has dicho con quién debo casarme? Está bien, adelante. Así está bien. Pero no funciona así. Debemos continuar caminando en la voluntad de Dios. No debemos... Este es nuestro problema. Y también era mi problema, como decía antes. Quería saber la voluntad de Dios para luego llevar una vida tranquila. Pero no es así, porque si Dios nos revela su voluntad, es para que luego continuemos caminando el resto de nuestros días en esa voluntad. Y he aquí por qué Dios Merino piensa en esto. Cuando revela su voluntad, nunca la revela toda de golpe. Es cierto, nunca de una sola vez. También le dijo a Abraham: ahora tú vas a la tierra de Canaán que no conoces. Y luego se detuvo, no dijo nada más. A medida que Dios le decía a Abraham las cosas que debía hacer, como cumplir su voluntad a lo largo del camino, porque cuanto más caminas en su voluntad, más Dios te revela, paso a paso, cada pequeño aspecto de su voluntad. No sé cómo explicarlo bien. Pero así es, ¿verdad? Dios te dice que des el paso número 1 y luego te revela el número 2. Tú das el número 2 y te revela el número 3. Por eso, debemos desarrollar una vida de dependencia de Dios. Vivir en el Espíritu, ser espirituales y estar en el poder del Espíritu Santo significa vivir una vida de dependencia de Dios, de dependencia de Él. ¿Ok? Por eso, muchos interceptan la voluntad de Dios, pero pocos fluyen en la voluntad de Dios. Muchos interceptan la voluntad de Dios, pero pocos fluyen en ella. Porque la voluntad de Dios es como un río. Debes dejarte llevar por ella. El río nunca se detiene. El río no se detiene, ciertamente. Hay momentos en los que el río se ralentiza, momentos en los que hay troncos, momentos en los que hay curvas. El río fluye más lentamente, fluye hacia abajo, se ralentiza, pero el río nunca se detiene de todos modos. Por eso, este es otro indicio importante para entender si estás en la voluntad de Dios. Cuando estás en la voluntad de Dios, las cosas fluyen como en un río. A veces las cosas fluyen más lentamente, a veces más rápido, a veces hay obstáculos, pero el río sigue fluyendo. Cuando no estás en la voluntad de Dios, las cosas no fluyen. De repente, hay bloqueos categóricos que no te permiten avanzar. Y cuando parece que has dado 2 pasos adelante, te encuentras con 3 pasos atrás. Y cuando haces 3 pasos hacia adelante, te encuentras con 4 hacia atrás. Y así sucesivamente. Entonces, en ese caso, en lugar de esforzarte y esforzarte y esforzarte, ¿no sería mejor decir: Señor, quizás he pecado de orgullo? No es que esta fuerza no sea tu voluntad. Porque cuando estás en la voluntad de Dios, las cosas fluyen. Cuando hay tantos obstáculos, debemos hacernos una pregunta. Señor, ¿realmente estoy caminando en tu voluntad? Aunque esa cosa que hemos emprendido nos guste tanto, si continuamente llegan obstáculos tras obstáculos, debemos detenernos un momento. No debemos obstinarnos en seguir por ese camino, porque, al final, nos encontraremos fuera de la voluntad de Dios y realmente tendríamos que enfrentar las consecuencias. A pagar el precio. Absolutamente. Leamos el Salmo 23. Ven el Salmo 23. Ahora lo meditamos juntos y es tremendo el Salmo 23. Nos habla precisamente de seguir su voluntad. Vamos, Mary, adelante. El Señor es mi pastor, nada me falta. Él me hace descansar en verdes pastos
Él es mi guía a lo largo de las aguas tranquilas. Él restaura mi alma, me conduce por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque camine en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Para mí, preparas la mesa ante los ojos de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa. Ciertamente, bienes y bondad me acompañarán todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por largos días. Meditémoslo juntos, lo dejo aún en la pantalla para que ustedes puedan leerlo. Junto a nosotros. Aquí se habla precisamente de una relación que David ha establecido con Dios, en la que David no intercepta la voluntad de Dios, como si una sola vez entendiera la voluntad de Dios y la siguiera. No. David camina en su voluntad. Por eso David dice, el Señor es mi pastor. El pastor no abre la piedra, la puerta del redil, y hace salir a la oveja. La oveja sigue al pastor todo el tiempo hasta que regresa al redil. Nada me falta. David nunca se encontró en penuria, porque seguía su voluntad, caminaba en la voluntad de Dios. Él me hace descansar. Aquí está lo que dijimos antes: cuando sigues la voluntad de Dios, descansas, no te cansas. Entonces, si hay cansancio en tu vida, el cansancio es un síntoma de que no estás en la voluntad de Dios. Exacto, es uno de los síntomas más evidentes que deben hacernos sonar esa alarma. Si no hay descanso, si no hay paz, sino solo estrés y fatiga, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nos hace entrar en su descanso. Exacto. Y aquí dice luego, me hace descansar en verdes pastos. Para una oveja, tener un pasto verde es lo máximo. Aquí nos habla de provisión. Cuando estás en la voluntad de Dios, te encontrarás en su provisión. Dios proveerá. Dios proveerá. Siempre. Mi guía a lo largo de las aguas tranquilas. Donde está la voluntad de Dios, hay tranquilidad. Exacto, lo que estábamos diciendo, ¿no? Tranquilidad. Él restaura mi alma. Te hace entrar en este descanso del que hablábamos. Me guía por sendas de justicia. Caminamos en la obediencia de Dios. En su justicia. Caminamos en su justicia, en lo que es justo, en su santidad. ¿Cuándo caminas en ello? ¿Cuándo estás caminando en su voluntad? ¿Te resulta espontáneo caminar por sus senderos de justicia, por amor a su nombre? ¿Cuándo también caminaré por el valle de la sombra de la muerte? Porque los valles de la sombra de la muerte estarán con nosotros. Caminar en la voluntad de Dios no significa estar exento de problemas, o de persecuciones, o de pruebas. Pero aunque camine en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. La voluntad de Dios te da seguridad. ¿Dónde? Dentro de ti. He aquí que es la voz del Espíritu que está dentro de ti. Te comunica seguridad, certeza, incluso cuando, al seguir la voluntad de Dios, te encuentras en problemas, en persecuciones, en críticas, en diversas situaciones. Aunque David dice, aunque yo caminara en el valle de la sombra de la muerte, no temeré ningún mal, porque sé que estoy caminando en tu voluntad. Tú preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Victoria. Aquí se habla de victoria. Cuando caminas en la voluntad de Dios, ganas. Ungí mi cabeza con aceite y mi copa rebosa. Cuando caminas en la voluntad de Dios, eres ungido. Hay unción. Ciertamente, la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Así que degustamos la bondad de Dios día tras día. Conocemos su amor, su bondad y su misericordia. Cuando caminamos en su voluntad, degustamos cuán bueno es Dios. Siempre nos enojamos con Él y no tiene nada que ver. Somos nosotros los que estamos fuera de su voluntad. Y finalmente, y habitaré en la casa del Señor por largos días. Habitar en la casa de Dios nos habla de la relación con Dios. Caminando en su voluntad,
nuestra relación con Dios se mantiene viva. Ved en todos los beneficios en el Salmo 23 de seguir la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios, queridos, como decíamos al principio, para seguirla, debemos dejar de lado la nuestra. Es necesario morir a nosotros mismos, de verdad, en todos los sentidos. Debemos dejar de lado lo que queremos nosotros, por lo que quiere Dios. Y es hermoso en el Salmo 23, versículo 3, donde dice: me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Hemos dicho que los senderos de justicia son caminar en la obediencia de Dios y por lo tanto nos rendimos a Dios, obedecemos a Él por amor a su nombre. Nos rendimos completamente a Cristo, por amor a Él porque queremos hacer su voluntad. Queremos amarlo con todo nuestro ser. Esto es muy importante, queridos. No pueden seguir la voluntad de Dios si no ponen a un lado primero su propia voluntad. Juan 6:38 nos habla de lo que Jesús, el Hijo de Dios, vino a hacer en la tierra. Porque yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. ¡Wow! Incluso Jesús vino a la tierra para caminar la perfecta voluntad de Dios. ¿Y cómo caminó Jesús en la perfecta voluntad de Dios? Poniendo a un lado su voluntad para seguir la de Dios. En Getsemaní, Jesús, sabemos, luchó con su voluntad. Dijo: Señor, si es posible, Señor, aléjate de mí este cáliz, pero no la mía, sino la tuya sea hecha. En el Getsemaní, Jesús dejó de lado su voluntad para seguir la voluntad de Dios. A veces Dios puede pedirte cosas que tal vez no son incómodas para ti. Si para ti son incómodas, disculpa. Siempre así de acuerdo a la palabra de Dios, en su propósito, en obediencia al proceso que Dios quiere. Porque si Dios te pide hacer algo fuera del proceso, está claro que no es Dios quien te lo pide, es alguien más. Pero a veces Dios puede pedirte cosas que no son fáciles de aceptar, pero debes entender que Dios hace todo por tu bien. Yo tengo pensamientos de paz para ustedes, para darles un futuro y una esperanza. A veces seguimos nuestra voluntad, pero que digo a veces, siempre nos hacemos daño. Debemos seguir la voluntad de Dios. Porque nuestra voluntad está guiada por nuestra carne y no por el Espíritu de Dios. De emociones. Exacto. Les doy un ejemplo. Yo vivía en Viterbo con mis padres y entre Viterbo y Taranto hay una distancia enorme. Son 6 horas y media en coche. Al principio no podía aceptar completamente esto, pero sabía que era la voluntad de Dios. Dios me había hablado claramente que debía venir a vivir aquí. Y al principio no fue fácil para mí. Así que tuve que luchar contra mí misma y morir a mí misma para seguir la voluntad de Dios. Y Dios bendice cuando seguimos su voluntad. Exacto, absolutamente. Aquí está la razón por la que Juan 8:2 de 8:29. Y estamos llegando a la conclusión. Leámoslo juntos. Entonces Jesús les dijo: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que no hago nada por mí mismo, sino que digo estas cosas como el Padre me ha enseñado, y el que me ha enviado está conmigo. Él, Padre, no me ha dejado solo, porque hago continuamente las cosas que le agradan. ¿Ven a Jesús que dice? Yo hago continuamente las cosas que le agradan. No es que un día Jesús se despierte y diga: ok, hoy hago tu voluntad, mañana hago la mía. Muchas veces nosotros hacemos así: Señor, hoy hago lo que tú me pides. Hoy voy a la iglesia. La próxima reunión la salto. Me voy a la discoteca. Estoy bromeando. Claramente. Luego pretendemos que Dios bendiga nuestra casa, si no estamos honrando la casa de Dios. Haciendo ejemplos. Pero mis hijos me impiden ir a la iglesia. Sin embargo, luego rezas para que los hijos se conviertan. ¿Ves el paradoja? Quizás debería ser al contrario. Tú, mientras tanto, vas a la iglesia, luego oras para que los hilos se conviertan, y por el hecho de que estás honrando la casa de Dios, Dios honrará tu casa. Pero si no honras la casa de Dios, no esperes que Dios honre tu casa. Tú, mientras tanto, ve a la iglesia porque Jesús dice que quien vaya a padre, madre, hija e hijastros
no es digno del reino de Dios. Y entonces Dios honrará tu casa y te mostrará su gloria. En tiempos pasados los cristianos morían, asesinados por familiares. Para seguir a Jesús, para no escandalizar a un hijo, no vamos a la iglesia. Pero hasta hoy, en los países perseguidos, las personas van en contra de sus propios familiares y lamentablemente son asesinadas por perseguir la voluntad de Dios. En cambio, nosotros hoy nos acomodamos un poco demasiado. Nos acomodamos absolutamente. Esto aquí no está bien. Por lo tanto, seguir la voluntad de Dios es algo muy, muy serio. Y al final, debemos entender que la voluntad de Dios, concluimos con esto. La voluntad de Dios debe ser confirmada. La voluntad de Dios debe ser confirmada, porque Dios es un Dios que confirma. Repito, Dios ama hablarles, Dios quiere que conozcan su voluntad, y Dios no es un Dios que se queda callado por su cuenta, y quien ha visto, ha visto. No, Dios ama mostrarles su voluntad y confirmarla. ¿Recuerdan a Gedeón? Es uno de los inseguros. Y Gedeón pidió señales a Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios las dio. Señor, si pongo el vellón de lana, haz que mañana el vellón esté mojado de rocío y el campo no. Luego, Gedeón dijo, Señor, hagamos lo contrario. Aún no se decidía. Hagamos que todo el campo se moje con rocío y la lana permanezca seca. Y Dios lo hizo. Dios escuchó la voluntad de Gedeón de recibir confirmaciones. David, cuando iba a la batalla, o más bien antes de ir a la batalla, le preguntaba a Dios. Dios le respondía, y luego él preguntaba de nuevo, y Dios le respondía otra vez. Dios ama confirmar. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces solo queremos confirmaciones, en lugar de escuchar lo que Dios dice. Repito, queremos una señal que confirme nuestras intenciones, sin escuchar lo que Dios realmente quiere de nuestra vida. Porque es cierto que Dios envía las confirmaciones, pero ¿cuándo confirma Dios en tu vida? Número 1, estás en relación con Él. Número 2, vive en la obediencia y no en el compromiso. Número 3, sigues la voluntad de Dios. Siempre. ¿Por qué Dios no te envía una confirmación en tu vida de su voluntad? Eres el número 1, no estás en relación con Él. Es decir, si quieres escuchar la voz de Dios, debes estar en relación con Él. Este es el problema, que hoy en día muchos cristianos no tienen una relación con Dios. Tienen una iglesia a la que asisten, tienen oraciones de memoria que recitan, tienen estatuas a las que se dirigen, pero no han establecido una relación personal con Dios. Si yo te preguntara, ¿conoces a Dios? Si te preguntara, ¿conoces su presencia física sobre ti de manera tangible? Muchos responderían que no. Eso significa que no estás en relación con Dios. Quizás estés en relación con una iglesia, con una religión, pero no estás en relación con Él. Y número 2, muchos no reciben confirmación, porque Dios no puede confirmar lo que tú no has decidido rendir a su voluntad. ¿Cuántas veces preguntamos? Por ejemplo, por los chicos. Muchos chicos nos siguen, ¿verdad? Señor, ¿debo casarme con este chico o esta chica, sí o no? Y mientras tanto están comprometidos y viven en el compromiso. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Viven en situaciones que Dios no acepta, situaciones de pecado. Dios confirma, pero confirma cuando vives en su obediencia, cuando vives en sumisión a Él, cuando no vives en compromiso. Número 3. Dios envía las confirmaciones. Si sigues su voluntad, cueste lo que cueste. Si en cambio en tu corazón, sí, quiero entender la voluntad de Dios, pero no sé si realmente la quiero hacer. No sé si Dios me pide que venda mi apartamento, ¿lo haré alguna vez? Entonces, ¿qué confirmación debe enviarte Dios? Si solo quieres la señal pero no la quieres seguir, entonces Dios confirma a quien está en relación con Él, a quien está en obediencia y a quien está dispuesto a seguir realmente la voluntad de Dios. Hubo un momento en el que Mary estabas justo contando el hecho de que te habías mudado, ¿no? No.
Has sacado a colación este tema, pero podríamos mencionar otros. Y hubo un momento en que aún estábamos comprometidos. No sé cuánto faltaba para la boda. Y cuéntalo tú, porque tú eres mejor contándolo. Aquí hubo un momento en que Dios confirmó nuestra unión. Y también el hecho de que yo debía estar aquí por el momento. Estábamos en el coche después de una reunión de culto, porque íbamos a la pizzería. Y mientras Francesco conducía, yo estaba mirando el cielo y agradeciendo a Dios. Pero en un cierto momento, hermanos, sucedió algo sobrenatural que, al decirlo con palabras, parece incluso algo inventado. Difícil de explicar, dificilísimo de explicar, así que intentaré explicarlo, pero sepan que es imposible describir al 100% lo que ocurrió en ese momento, porque estábamos en el coche. Yo, mientras miraba al cielo, agradecía a Dios, y en un cierto momento fue como si el tiempo se hubiera detenido por completo, como si todo fuera a cámara lenta, como en las películas cuando muestran las cosas en cámara lenta. Así estaba sucediendo. Me giré hacia Francesco, y en ese mismo instante Francesco se giró hacia mí, me sonrió y me abrazó con un brazo. En ese momento sentí la voz del Espíritu Santo de una manera tan clara, firme, decidida. No podía estar equivocada, no era la voz de mi mente, era algo que iba más allá, especialmente porque en ese momento no estaba pensando en nada de eso, simplemente estaba agradeciendo y adorando a Dios en mi mente. He oído que esta es mi voluntad, Él es la voluntad que tengo para ti, y con Él te serviré. Yo esto lo he sentido tan cierto y firme dentro de mí, tan decidido. Y cuando llegamos a la pizzería, es decir, después, después todo volvió a empezar. El tiempo comenzó a transcurrir normalmente. Pero cuando llegamos a la pizzería, le dije a Francesco: oye, te tengo que contar algo que pasó en el coche, pero quizás ni siquiera lo creerás. Y mientras hablaba, él me anticipaba, porque la misma cosa también la había vivido él. El Señor, de manera sobrenatural, había detenido el tiempo, hermanos, créanme, realmente había detenido el tiempo. Todo transcurría a cámara lenta y nos habló personalmente a mí y a él. Nos dio la confirmación de que esa era su voluntad, que estábamos en su voluntad y que lo serviríamos por el resto de nuestros días. Ha sido algo tan grande, tan tremendo y tan fuerte que con palabras es difícil de describir. Yo estaba conduciendo y de repente, como si el tiempo se hubiera detenido, entré en una nube de gloria. Sentíamos precisamente esta presencia de seguridad, de certeza, y nos miramos el uno al otro porque nos sucedió a ambos. No, a uno sí y al otro no. Entonces ha sido una confirmación por parte de Dios, porque Dios ama confirmar, Dios ama hablar. El Señor no es un Dios que está lejos, somos nosotros los que nos hemos alejado de Él. Y el Señor, con el fin de recuperar su relación con el hombre, con el fin de recuperar su relación contigo, vino a morir en la cruz. Porque la única manera de pagar la deuda que tenías con Dios era que Dios mismo se hiciera hombre y muriera por tus pecados. Y no digas que no soy un pecador. Todos mentimos, todos meditamos cosas equivocadas. Cada uno de nosotros ha pecado y está separado de Dios, y tienes la posibilidad. Este mensaje lo dirijo a ti que aún no has experimentado a Dios en tu vida, que, como decía, no hay un punto número 1, no estás en relación con Él. Tienes la posibilidad ahora de establecer una relación con Dios. Todo está ya listo. Jesús ha derramado su sangre en la cruz. Lo que debes hacer es creer. Lo que debes hacer es, con todo tu corazón, ir a Él y dejar atrás el pecado, dejar atrás la falsa religión que no te propone ningún tipo de relación con Dios. Solo rituales muertos.
Dios pide que te arrepientas, que veas las cosas de nuevo, que puedas decir también, yo quiero experimentar estas experiencias, porque Dios quiere que vivas mucho más que esto, mucho más. Dios ha muerto por esto. Su sangre ha sido derramada, su preciosa sangre, para que tú puedas tener esta experiencia. ¿Realmente vale la pena aferrarse a tu religión? ¿Realmente vale la pena? Responde a la pregunta. ¿Cuánto vale la pena perder tu relación con Dios? ¿Cuánto vale la pena permanecer atado al pecado? Con un corazón sincero ahora, simplemente admítelo en tu corazón, sin ninguna oración. Señor, yo recibo tu sangre, tu perdón, y hoy entro en relación contigo. Si quieres tener esta experiencia, aquí en la pantalla están los detalles. Nosotros oraremos personalmente contigo. Verás, se necesita un instante para conocer a Dios. Solo debes abrir tu corazón y nosotros nos comprometemos a orar directamente contigo. Lo que hacer es contactarnos. Puedes hacerlo por correo o guardando el número que ves en la pantalla. Luego escríbenos por WhatsApp. De esta manera podrás contactarnos. Te prometemos que oraremos directamente contigo. No pierdas la oportunidad de conocer a Jesús. Hasta ahora se ha conocido a un Jesús colgado de una estatua, muerto a una religión. Es el momento de conocer de verdad a un Jesús real, un Jesús personal, un Jesús que se manifiesta. Así que no pierdas la oportunidad y contáctanos para que Dios se pueda manifestar en tu vida. Bien, hoy en la transmisión en vivo hemos tomado unos 15 minutos más. Somos dos, así que una palabra lleva a la otra, por lo que hemos conversado un poco más esta noche. Espero que haya sido una transmisión muy útil. Les saludamos en el amor del Señor. Un gran abrazo a todos. Un gran abrazo a todos, Dios los bendiga. Y que Dios los bendiga grandemente. Les recomiendo, si están viendo la grabación en YouTube, que para no perderse las próximas transmisiones en vivo, los próximos videos, se suscriban. Hagan clic en el botón de abajo e inscríbanse. Es muy importante. Y tienen la posibilidad de no perderse todo nuestro contenido. Está bien. Dios los bendiga.